Hola a todos, bienvenidos a mi canal de matemáticas. Yo soy la profe Adriana. En este video vamos a trabajar la ley o teorema del seno. Bienvenidos. Para iniciar, recordemos que la ley del seno se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo. No necesariamente debe ser un triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Recordemos. Aquí en mi tablero tengo dos triángulos. Este triángulo, yo ubico mi transportador sobre la horizontal, forma un ángulo equivalente a 90 grados. Entonces, al tener un ángulo de 90 grados, quiere decir que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, por eso es su nombre. Este triángulo que tengo yo acá, vamos a ubicar el transportador sobre la horizontal, aquí contiene un ángulo equivalente a 140 grados. Por consiguiente, de una vez sé que estos dos ángulos son inferiores a 90 grados, son ángulos agudos. Es decir, este triángulo no tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es un triángulo que no tiene ángulos internos de 90 grados. Aquí tenemos entonces la diferencia de estos dos tipos de triángulo. La ley del seno se puede aplicar para ambos, ya sea para el triángulo rectángulo o ya sea para el triángulo oblicuángulo. Solo que para mayor facilidad hemos estudiado que el triángulo rectángulo es más fácil solucionarlo a través de teorema de Pitágoras, si necesitamos hallar lados y conocemos dos de ellos, teorema de Pitágoras, o la otra es las funciones o relaciones trigonométricas. Triángulo oblicuángulo no se puede solucionar ni con teorema de Pitágoras ni con funciones trigonométricas. Ese triángulo requiere de un teorema, ya sea el teorema del seno o el teorema del coseno, para poderse solucionar. Depende de qué, de los valores que nosotros tengamos en el triángulo. Asimismo, sabemos qué teorema aplicar, si el teorema del seno o el teorema del coseno. En este video vamos a abordar el teorema del seno. Bien chicos, entonces para aclararles un poco más, si ustedes tienen en casa un triángulo rectángulo, lo pueden solucionar con teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos o ley de cosenos, dependiendo de los valores que ustedes tengan. Pero si ustedes tienen un triángulo que es oblicuángulo, solo se puede solucionar empleando el teorema del seno y el teorema del coseno, dependiendo de los valores que ustedes tengan. Bien, la ley del seno trabaja o relaciona el ángulo con el lado opuesto del triángulo. Supongamos este triángulo es oblicuángulo, tenemos aquí A, podemos denotar A como ángulo A, es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, la función seno, puedo decir seno de A, escribiendo la letra que compone su vértice. O si tenemos aquí esto y decimos que es alfa, podemos decir que si es la función seno sería seno de alfa. Las dos notaciones están muy bien. Entonces, tenemos acá B y tenemos C, un triángulo ABC. El lado que está al frente del vértice lo vamos a llamar con la letra minúscula. Si este es A mayúscula, este será el lado A. Si este es B mayúscula, este que está al frente, es decir, el lado opuesto a ese ángulo, se va a llamar B minúscula. Y acá tenemos el vértice C, el lado opuesto lo vamos a denominar C minúscula. Muy bien, vamos a poner nombre a todos los ángulos, además de los vértices, vamos a decir que este es el ángulo teta y que este es el ángulo beta. Los ángulos los podemos denotar, vuelvo y les digo, con letras mayúsculas o con las letras del alfabeto griego.
Bien, el teorema o la ley del seno se plantea de la siguiente manera. Vamos a relacionar ángulo con lado. Entonces decimos, el lado A sobre el seno de A. Si vamos a emplear alfa, pues no sería seno de A, sino seno de alfa. Es igual a el lado B sobre seno de B. Y esto es igual al lado C sobre el seno de C. Este es C minúscula y este es C mayúscula porque es el ángulo. Muy bien. Algo importante para tener en cuenta es que la función seno se aplica es a los ángulos. No vayamos a calcular esa función seno a los lados. Es bien importante tener eso claro. ¿Cómo sabemos qué parte de ese teorema debemos emplear? ¿Por qué? Porque vamos a emplear o ya sea este lado de la ecuación, o vamos a poder emplear esto, o vamos a poder emplear A y C. Es decir, no todas las veces vamos a emplear toda esa expresión, sino dos partes de la expresión de ese teorema del seno. ¿De qué depende? ¿Qué parte debemos emplear de esta ley del seno? Depende de los valores que tengamos en el triángulo. Sabemos que debemos emplear la ley del seno cuando tenemos una pareja más otro dato y un dato. ¿A qué me refiero yo que tenemos una pareja? Me refiero a que debemos tener el ángulo A y el lado A, o que podemos tener el ángulo B con el lado B, o el ángulo C con el lado C. Y otro dato, entonces por ejemplo aquí tengo el lado B y tengo la pareja de A. Ahí sé que puedo o que debo emplear esa ley de seno. He reemplazado algunos valores en mi triángulo oblicuángulo y vamos a solucionar este triángulo para aplicar la ley del seno. ¿Qué valores he encontrado? Es lo primero que debemos hacer para solucionarlo. He encontrado el valor del ángulo B. Entonces, tengo el ángulo B, que está ubicado en el vértice B. Tengo el lado C. Este es un lado. Y tengo el lado B. B es un lado. Como ustedes observan, hay una pareja, el ángulo B con el lado B. Es decir, sí podemos aplicar la ley del seno. ¿Cuándo no la podemos aplicar? Cuando tenga, por ejemplo, el ángulo en C, tengo el lado A y tengo el lado B. En este caso no podemos aplicar la ley del seno porque no tenemos una pareja. Tengo lado A, lado B y ángulo C, tres datos diferentes que no tienen relación. En este caso no es posible aplicar ese teorema o ley del seno. Como tengo aquí B y B, de una vez observo que esta parte del teorema la debo emplear. B sobre el seno de B, del vértice que está en B. Ahora, ¿con qué lado se relaciona? Con el C, es decir que esta parte de A no la vamos a emplear de nuestro teorema del seno. C sobre seno de C. Muy bien, tengo el lado B, aquí está, tengo el ángulo en B, aquí está, tengo el lado C, aquí está, el dato que me falta es el ángulo C. Vamos a hallar ese ángulo, este ángulo, el ángulo θ. Reemplacemos los datos, entonces aquí B equivale a 57 centímetros sobre seno del ángulo B, que es 42 grados. Esto es igual al lado C, 35 centímetros sobre el seno del ángulo C, y el ángulo C, que es θ, no lo tengo, entonces queda expresado así. Y para poder explicar y resolver bien la ecuación, he dado un nuevo orden acá a mi tablero para que ustedes observen cómo es el despeje. Entonces, seno está dividiendo, pasa al otro lado del igual a multiplicar.
Me queda seno de C por 57 sobre seno de 42. Es igual a 35. Ahora, para poder dejar ese ángulo C solo, voy a llevar esto que está multiplicando al otro lado del igual, y como está multiplicando, cambia la operación inversa, que es la división. Me queda seno de C es igual a 35, que es lo que está después del igual que no cambia, sobre esto que está multiplicando pasa a dividir 57 sobre seno de 42. Ahora, lo que necesitamos es dejar el ángulo solo. La función seno la vamos a llevar hacia el otro lado de la ecuación para despejar ese ángulo. Vamos a trazar una línea para continuar a este lado. C queda solo. Es igual a seno, como está multiplicando, pasaría a dividir. Pero la función no se puede dejar así en el denominador, entonces al pasarla para el otro lado la subo de una vez y el exponente, que es 1, me queda negativo. Me queda seno a la menos 1. Y ubico en paréntesis esto, 35 sobre 57 sobre seno de 42. Cierro y ahora sí vamos a calcular ese valor del ángulo. ¿Cómo se hace ese proceso? En la calculadora podemos, recordemos el modo, debe estar en degradianes. Siempre configuramos la calculadora antes de emplearla. Presionamos Shift, seno. Ahí obtenemos seno a la menos 1, que es esto que tengo yo acá. Abrimos paréntesis, 35 dividido. Para hacer la expresión de abajo lo voy a hacer en otro paréntesis. Abro nuevamente paréntesis, 57 dividido el seno de 42. Cierro dos veces el paréntesis porque lo abrí dos veces, igual. Y ese ángulo equivale a 24.26 aproximadamente. 24,26. Pasándolos a grados, minutos y segundos, este ángulo equivale a 24 grados, 15 minutos, 34 segundos. Esto es para dar una respuesta más exacta, pero para trabajar aquí la ley de seno, podemos simplemente llegar hasta esta respuesta. Este ángulo que hemos encontrado es el ángulo que equivale a teta, que es el ángulo C. Vamos a ubicar el valor de una vez, 24,26. Cuando nos piden solucionar el triángulo es encontrar todos los valores. Entonces vamos a hallar este ángulo de una vez. Una forma de hallarlo más fácil sin emplear el teorema del seno es emplear la ley de todo triángulo, que dice que la sumatoria de los ángulos internos nos debe dar 180 grados. Es decir, siempre nos debe dar 180. 24,26 más 42 más este ángulo, voy a ubicar alfa, nos debe dar como resultado 180 grados. Esa es una propiedad fundamental de todo triángulo. ¿Cómo hago la operación? Pues sumamos. Esto nos da 26, 4, 6, 66,26 más alfa. Aquí lo que he hecho es sumar estos dos valores. Equivalen a 180 grados. Una ecuación fácil, sencilla, de una incógnita. Este valor que está sumando lo pasamos a restar. Alfa es igual a 180 grados menos 66,26. Este valor nos da 113,74. Es decir, que este valor es el valor de este ángulo que nos faltaba acá, 113,74. Muy bien, tenemos ya el lado B, tenemos el ángulo A, tenemos el lado C, nos falta hallar solamente el lado A. Para hallar el lado A, volvemos a plantear el teorema del seno, pero debemos tener relacionado este porción del teorema, ya que aquí es donde se encuentra ese valor que yo necesito del lado A. ¿Con cuál lo relacionamos? Con cualquiera de los dos, porque ya en ambos ya tengo los valores. Entonces voy a trabajar con esta
porción del teorema. Vamos a plantear, para eso voy a borrar mi tablero. Queda A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Entonces, el valor que no tengo es A, ese valor lo dejo ahí tal cual está, esa expresión A, seno de A, y A equivale a 113,74, es igual a B, que equivale a 57, sobre seno de B, y B equivale a 42. Esta se soluciona más sencilla que la anterior. Dejamos a A solita, esto no cambia, 57 sobre seno de 42, y este que está acá está dividiendo, este valor, esta expresión está dividiendo, al pasarla para el otro lado del igual pasa a multiplicar. Entonces me queda por seno de 113,74. Este valor es igual, tomamos la calculadora y hacemos un paréntesis para trabajar la primera expresión, luego 57 dividido el seno de 42, cierra paréntesis, por seno de 113,74. Esto equivale a 77,97, que podemos aproximarlo a 70, como da 77,97, lo podemos aproximar a 78 centímetros. Es decir, el valor de A equivale a 78 centímetros. Y hasta aquí la explicación de este teorema o ley del seno. Si les gustó esta información, denle like y compartan. Suscríbanse a mi canal para estar al tanto de nuevos videos. Que tengan un hermoso día.